tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 3 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Si bien, como ustedes recordarán, la clase anterior nos quedamos con conceptos básicos en contabilidad y asimismo como el aspecto de la información financiera. Les quiero hacer mención que no olviden de tomar sus notas. Eso es muy importante porque va a ser parte de reforzar su conocimiento día tras día. Tampoco se les olvide en un momento dado tener el contacto con su tutor, que también les va a permitir y les va a brindar el apoyo suficiente para que en un momento dado ustedes puedan reafirmar su conocimiento paulatinamente. Como bien comenté hace un momento, la clase anterior, la sesión anterior, nos quedamos en lo que es el reforzamiento de la información financiera. Empezamos a tocar algunos temas de lo que es las partes y los rubros de la contabilidad. Hoy vamos a iniciar con un poquito también al respecto de lo que vimos la clase anterior. Vamos a seguir abordando nuestra unidad 1 con nuestra nueva sesión, la que va a ser la sesión 3, misma que ustedes están observando en su monitor. ¿Cuál va a ser el objetivo específico en esta sesión? Dice, al término de esta sesión habrá aprendido a identificar e integrar en los estados básicos financieros de una empresa. ¿Por qué es importante la parte financiera? ¿Por qué hacer esos estados financieros? Porque va a ser, de cierta forma, la parte en la cual se va a conformar cada una de las partidas y de las operaciones que bien va a estar registrándose dentro de la organización. Recordemos que la organización va a tener operaciones día tras día y de una manera simultánea, ya sea en un día tenga más operaciones o bien menos operaciones. Pero al fin y al cabo, ese tipo de movimientos se tienen que ver reflejados como lo comentamos en sesiones anteriores. Estos movimientos, ustedes recordarán, lo vamos a ver reflejado dentro de la cuenta, en donde vamos a ver el aspecto del cargo y el abono. Depende paulatinamente si son nuestros derechos o bien nuestras obligaciones. Y por ende, esto lo vamos a ver reflejado en nuestra información financiera, en nuestros estados financieros, que como bien lo comenté con anterioridad, va a ser el artículo terminado al respecto. Es por eso que es importante, como uno de nuestros objetivos de esta sesión, es que ustedes aprendan en un momento dado la estructura de lo que se debe de hacer en esta información financiera. ¿Por qué? Porque tiene un sentido de razón, es decir, la toma de decisiones que ustedes comúnmente estén realizando día tras día va a ser una parte vital para efectos de sus mismas organizaciones. Lo comentábamos con anterioridad por el simple hecho de que algunos terceros nos pidan nuestra información y nosotros seamos proveedores de la misma, nos va a permitir tomar decisiones al respecto y también podernos allegar, ya sea de los recursos que, como bien recordaremos, son recursos tanto externos como bien recursos internos para el buen funcionamiento de la empresa. Otro de nuestros objetivos es percibir cómo de primera instancia el desarrollo paulatino de la importancia que tienen los estados financieros de una empresa. Es decir, la gran importancia que se pueda tener en este sentido para ustedes como empresarios va a ser de gran utilidad. Esa información debe ser confiable, debe ser viable, para efecto de lo que comentábamos, la toma de decisiones. Es una gran responsabilidad para el director de finanzas, para el director general, contar con esta información para efectos de realizar proyecciones, ver la empresa en un futuro no muy lejano o muy lejano, independientemente de los proyectos que se tengan paulatinamente. Entonces, de cierta forma, los invito a que en un momento dado iniciemos nuestra sesión de una manera detallada y que de cierta forma aprendamos juntos a qué es lo que significa esta parte de estados financieros. En nuestra siguiente diapositiva vemos una definición, una parte introductoria hacia los estados financieros. Y nos dice lo siguiente: los objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de las necesidades del usuario en general. Esto es muy importante, lo comentábamos en la sesión anterior. Los usuarios, ¿quiénes son los usuarios? Desde aspectos o gente interna como gente externa, es decir, desde el director general, desde el director de finanzas, desde los empleados mismos, o bien también de la parte externa, llámese también las instituciones financieras, los proveedores, acreedores, etcétera, que de cierta forma, aunque muchas veces no lo creamos y no le demos a lo mejor la cierta importancia que tenga la información financiera, es muy vital dentro del proceso de la organización porque eso nos va a permitir tomar decisiones.
las cuales dependen significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga con esta. Es decir, cuando hablamos de actividades, estamos hablando independientemente del sector al que se dedique o la actividad a la que se dedique la empresa que al sector que esté incorporada. Es decir, nos podemos dedicar a la parte de bienes y servicios, y si hablamos a la parte de bienes, podemos hablar en un momento dado de empresas alimentarias, de empresas refresqueras, etcétera. Pero también cierta actividad o cada actividad tiene una razón de ser dentro de la presentación de la información financiera, aunque estén siempre apegadas a las normas de información financiera, debe de tener algo particular cada una de sus organizaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que sean de cierta forma un tanto raras o extrañas para su interpretación o diagnóstico. Nada de eso. Tiene que ser la misma forma de poder palpar la información, analizarla y diagnosticarla, y tomando en consideración el sector. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de cierta forma el sector, la industria a la que pertenezca su empresa, va a ser vital para la toma de decisiones para efectos de comparación. Es decir, cómo se está comparando, o qué es lo que está sucediendo con la competencia, qué es lo que sucede en la parte financiera. Si todos son empresas públicas que están abiertas a, cabe la redundancia, al público en general, la información, eso va a depender y va a ayudar mucho para efecto de la toma de decisiones. Ahora bien, los estados financieros deben permitir al usuario general evaluar. ¿Qué es lo que va a evaluar este usuario en general? Estos usuarios que comentábamos en la clase anterior y que ahorita los acabamos de hacer mención. En primera instancia, el comportamiento económico financiero de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué nos está diciendo este apartado o este inciso? En primera instancia dice, mira, trata de analizar toda la actividad a la cual tú estás desempeñando, qué es lo que está arrojando por la parte operativa tu empresa, ver si un momento dado existe viabilidad, es decir, si un momento dado tiene una salud financiera, lo comentamos en sesiones anteriores, la parte de la salud es importante, como puede ser una salud muy exitosa, o bien todo lo contrario, que aqueje de alguna enfermedad la empresa. Cuando aqueja la enfermedad a la empresa, estamos hablando que está siendo vulnerable, que de cierta forma sus números propios no están siendo lo suficientemente capaces de poder reportar esa información que le permita la toma de decisiones. Sin embargo, no hay que espantarnos cuando un momento veamos números, llamémosles, un poco extraños, un poco raros, que nos inquieten. Al contrario, tenemos que dar en un momento dado pauta que cuando diagnostiquemos esa situación, tomar decisiones al respecto. Eso es lo que vamos a hacer, a tomar decisiones conforme a la información que se esté emitiendo y que en un momento dado fue proporcionada por la misma organización. Ahora bien, en nuestro siguiente apartado nos dice la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamiento adecuado, retribuir a sus fuentes de financiamiento y en consecuencia determinar la viabilidad de la entidad como un negocio. Aquí estamos viendo la parte de financiamiento, como ustedes pueden observar. La parte de financiamiento, un momento dado, ver o que un momento dado exista la viabilidad de solicitar un financiamiento. Es decir, si la empresa no cuenta con una capacidad, con una infraestructura, con un nicho de mercado que permita dejarlo como garantía de cierta forma para efectos de poder obtener un financiamiento, nos estaremos yendo directamente a la sepultura. No es malo pedir un financiamiento, eso sí que quede claro. Es malo cuando no lo podemos pagar, que es un tanto diferente, ¿sí? Pero un financiamiento no es malo porque al fin y al cabo estamos allegándonos de recursos. Pero ojo, tenemos que tener la capacidad para poder hacerle frente a ese financiamiento propio. No decir, bueno, solicité el dinero, es un dinero mío, cuidado, es un dinero que fue prestado, que de cierta forma lo estamos tomando para efectos de hacer operación cotidiana. Pero a la postre, en un determinado tiempo, lo tenemos que regresar otra vez a esos acreedores que nos solicitaron el mismo. Entonces, aquí hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. El financiamiento, muchas veces o en la mayoría de las ocasiones, es parte de la salud financiera de la empresa. Pero lo más importante es poderlo pagar a tiempo y conforme a las condiciones que en un momento dado las instituciones nos hayan fijado en un momento dado.
Posteriormente vemos en nuestra siguiente diapositiva los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes de los usuarios en general. Cuando estamos hablando de las necesidades comunes de los usuarios en general, las normas de información financiera nos hacen mención acerca de qué es lo más viable de que una empresa deba de reportar. ¿Por qué? Porque en estos estados financieros o en estos informes, como le queramos llamar, va a ser de cierta forma una carátula acerca de la empresa. Es decir, ¿cómo está mi empresa financieramente hablando? Entonces, en un momento dado, las mismas normas de información financiera nos permiten en un momento dado conocer o nos obliga en un momento dado a emitir este tipo de información. Para ello nos hace mención lo siguiente. El inciso A nos dice el balance general, o también conocido como el estado de situación financiera o estado de posición financiera. Cuando hablamos de balance general, más adelante lo vamos a profundizar, pero vamos a entrar con un intro. Estamos hablando la parte de derechos y obligaciones de la organización. La parte de equilibrio, por eso dice balance, porque hay que equilibrar esas partidas o bien esos rubros que tenga que estar realizando la empresa. Entonces no hay que perder esta situación. El balance general va a ser de cierta forma una fotografía acerca de cómo está la empresa con respecto a sus derechos y obligaciones. Y para que no olvidemos el tema de derechos y obligaciones, estamos hablando de la parte de activos y bien de pasivos.